Ya, chiquillos, doy la bienvenida formal. Buenas tardes ya. Buenos días, buenas tardes. Espero que hayan tenido toda una buena semana. Qué bueno tenerlos acá. ¿Marco? Buenos días a todos, también les doy la bienvenida. Espero que esta jornada de taller de práctica profesional sea provechoso para todos, ¿ya? Y que aprovechen esta instancia, ¿cierto? Porque queda muy poquito, por tanto, cualquier duda que tengan, que las vayan haciendo. Siempre he recomendado que vengan ya con las dudas anotaditas, ¿cierto? Pero no se ha dado el caso, ¿ya? Pero si hay dudas, ojalá que la próxima semana tenemos la última sesión, que vengan con todas esas dudas los chiquillos para que puedan salir bien de, digamos, con este taller. Y también importante, María Carolina, que informarle a los estudiantes que la próxima semana también está el tema de la autoevaluación, ya, de este taller. ¿Ya? Eso. Eso. Ya. Chiquillos, para comenzar, vamos a admitir al Carlos. Necesitamos algo más que cuadrados negros y gente que no estoy viendo en muchos casos. Vamos a ingresar a los que empiecen. Vamos a ingresar a los que están llegando. Y necesito lo siguiente. Yo voy a decir un número, ¿ya? Y necesito que la persona que sea la factoría ingrese con nombre y apellido, o me digan quién es. Por favor, alguien que pase el dato, por favor, porque no voy a aceptar personas que no tengan nombre. ¿Ya? La Fernanda. El Edmilson. ¿Ya? Por favor, pongan en el chat de su curso que la persona que es la factoría cambie su nombre y vuelva a entrar. ¿Ya? A ver, no podemos. El Jeremy. Ya. Van a tener que esperar un poquito los que quieran entrar de ahí. Chiquillos, voy a decir un número. Y la persona que mencione tiene que decirme el número que viene. Por ejemplo, si yo digo 58, Marco. 58. ¿Qué debo decir Yo dije 58. Ya, yo tengo que decir otro número. El que viene, ¿cuál es? 59. Ya. Ángel Muñoz. Ángel Muñoz. ¿Qué pasa, profe? Si yo digo 25. ¿Ya? ¿Qué número tienes que decir tú? 26. Muy bien. Muy bien. Vamos sumando puntos. Recuerden que esto tiene participación. Miss Vera. 38. 39. 38. Muy bien, rápido. Excelente. Diego. 101. Rápido, rápido. Diego Alvear, 101. Diego Alvear a las 2. Todo, profe. Que no se me escucha, no sé por qué. Ya, 102. Ok. Pero ahí se te escuchó. Perfecto. Isabel. 1005. 1006. Excelente. Señorita Quintanilla. 801.
802. Perfecto. Miss Yumbato. 28. 29. Muy bien. Caroline. 666. 667. Perfecto. Ángel. Varas. Dígame. Solito el 1. 2. Darwin. Pereda. Dígame. 11. ¿Cuánto? 11. 12. Rocío. Perfecto. Rocío. 999. 1000. Muy bien. Alan Piñero. 0. 1. David Vidal. David Vidal. El 3. David Vidal a la 1. Número 3. David Vidal a los 2. David Vidal. No. Tercera vez, número 3. Al agua, David Vidal. Profe, yo que sabía tenía el micrófono malo. Ok. ¿Qué número entonces, David? Tenías el 3. ¿Qué número tenías que decir? Por el Profe, chat, él ponlo. tiene el micrófono malo. Ok, que lo ponga por el chat. Ok, Y el chat, por el chat. por el chat. Jorge Lucano. Jorge Lucano, el Aquí, número, aquí. número 888. 88, 89, Muy bien. Francisca, 1.300.000. 1.301. Perfecto. Eileen Galvez, 12. Ese. Perfecto. Danae, el menos 1. El menos 1. ¿Qué número viene después? Del menos 1. Danae a la 1. Danae a las 2. Danae a las 3. Al agua la Danae. Belén, Ah, el 771. ¿Qué número viene después? 772. Perfecto. Carlos García. Carlos García, ¿estás ahí? Número 21, Carlos García. 22. Perfecto. Yasmín Galatzán. Menos 1. Menos 2. Perfecto. Dylan Salinas. Raíz Dígame, cuadrada de reina. 4. Raíz cuadrada de 4. No viene llegando y le tiran esto. 2, pues. Perfecto. Fernanda. Fernanda Catalán. Sí. Número 445. ¿Qué número viene después? 446. Perfecto. Muy bien. Edmilson Quispe. Atención, Edmilson. Dígame, profe. Te doy el 540, pero dime el que viene antes. El 539. Perfecto. Jeremy Valladares. Mande. 2 más 2. 4. Perfecto. Scarlett Pinilla. Justo. Ahí está la Scarlett Pinilla. Ya vi. ¿Cuánto es 3 más 5? ¿Cuánto dijo? 3 más. 3 más 5. 8. Perfecto. Junior Guaraca. No, pásate a ver. Suma encima. Junior Guaraca. 3 por 3. 9.
Bien. ¿Se escucha bajito, pero se escuchó? Ya. Nicolás, ¿qué número viene antes de el 10? Ahí lo escribo en el chat. Ahí lo curso escribe en 9. el chat, perfecto. Y Britney Caballero, ¿cuál es tu número favorito? El 23. El 23. Ok, chiquillo. Vamos, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con la práctica? ¿Ya? De partida tiene que ver harto porque necesitamos que estén atentos. Atentos a las instrucciones. ¿Ya? No veo la pregunta del chat. Ok. Sí, a lo mejor Marco puede ver la pregunta que tenía Jeremy, porque en matemática yo me tupo de repente. ¿Qué vamos a hacer hoy? No lo tengo. Le responde al Jeremy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero, preguntas frecuentes. Vamos a realizar preguntas frecuentes sobre la práctica profesional. Luego, daremos las respuestas. ¿Ya? Aquí hay que decir una cosa. Si hay una respuesta que nosotros, ni el profesor Marco ni yo, no conozcamos, la vamos a consultar con la profe Marcela, que es la capa de lo que es la práctica, porque ella va a ser la coordinadora de práctica. Y la damos la próxima clase, ¿ok? Y luego vamos a ver brevemente, ya si es que alcanzamos, en los documentos que se llevan a la práctica profesional. ¿Ya? Y luego en el plenario todos aportamos. Primero, y acá lo vamos a hacer con tiempo, voy a poner el tiempo en el reloj. Tienen 3 minutos. Necesito que formulen una pregunta que ustedes tengan respecto a la práctica en el chat. Vamos a tener 3 minutos. Hay en este momento la siguiente cantidad de personas en la sala: 21, 22, 23, Profe, 24, ¿sí? Hay no 26. entendí. Te explico María el tiro. Carolina, hay 26. Con los dos somos 28. Ya, hay 26. Por lo tanto, en el chat, al término de los 3 minutos en el chat, tienen que haber 26 preguntas sobre la práctica profesional. La pregunta que ustedes tengan, ¿ya? Pero tienen que hacerme una pregunta de la práctica profesional. Algo que no sepan, algo que tengan duda, algo que quieran saber, algo que piensan que todos deben saber, ¿ya? Eileen, ¿está claro ahora o tienes dudas todavía? No, profe, era la Vale, pero ya sí. Ah, vale, Sí entendí. sorry, Gracias. vale. Sorry, vale. Sí, no se preocupe. Ya. Entonces, van a formular una pregunta sobre la práctica en el chat a partir de ahora. Ya, hay 3 minutos para eso. Y está contando. Ya. Traten de hacerla, por favor, no en privado, sino que en general, ¿ya? Sí, para que quede todo Para que registrado. quede todo ahí. El Jeremy, ¿te crees capaz de manejar el estrés cuando tienes mucho trabajo en cola? Esperemos ¿Nos vamos a que leer al hagan final? sí, esperemos que hagan todas las Ya, vale. preguntas y las vamos viendo. Ok, esperemos el tiempo entonces. Sí. Ya. Ujú.
Vamos viendo, queda poquito tiempo. Ya. Tengo las preguntas de Carlos García, de Jeremy, de Ángel Muñoz, de Ángel Varas, que está por ahí. Eileen y Francisca. De Isabel. El Dylan, la Britney, la Valentina. Ya, practicantes 8 horas. Ya. Accidente. Ya. Benjamín Galarza, si no sé, algo de la nota de la práctica. Hay 14 preguntas ya. ¿Cuánto tiempo Ya. queda, María Carolina? Quedan segundos. Oh. Jorge Lucano. Ya. ¿Lo sentí? No lo sentí porque ya. Ya. Ok, chicos.
Time is up. Faltan gente que pregunte, pero eso lo vamos a ir revisando después. Tenemos, chiquillos, hartas preguntas que van saliendo y que son preguntas frecuentes, ya podríamos decir preguntas que se hacen de manera frecuente. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por algunas. Primero, la práctica la busca el colegio. Primero, las prácticas las busca el colegio. ¿Qué creen ustedes? Que sí, pero también uno mismo puede buscar dónde hacer la práctica. Exactamente. Es opcional, po. Si uno quiere, hace la que del colegio o uno elige la de uno, pues. Exactamente. El colegio tiene centros de práctica, ¿ya? Y todos los años nos mandan solicitudes para enviar estudiantes en práctica. Pero también, como dicen los compañeros, la posibilidad de que ustedes se consigan su propio lugar donde hacer la práctica. Por ejemplo, muchas veces los papás hacen la práctica en los trabajos del papá, ¿ya? Donde trabaja, se consiguen ahí la práctica, ¿ya? Entonces están esas dos modalidades. El colegio va asignando prácticas a medida que van llegando las solicitudes. Había una pregunta aquí que era más que para uno, es como para uno mismo. Si te crees capaz de manejar el trabajo cuando se está a la cola, ¿ya? Eso, cuando se va acumulando el trabajo, ¿ya? Esa, chiquillo, es una habilidad blanda. Es una habilidad blanda y tiene mucho que ver también con lo que es la organización. Por ejemplo, si ustedes ven que tienen 4 tareas que hacer, ¿cómo harían para saber cuál hacer primero? Internamente, ¿cómo se organizarían ustedes? Organizo mi tiempo. Depende de la hora. No alcancé a escuchar. Dale, Jeremy, dale. Vos, Ángel, sigue tú, dale. ¿Ya? Organizaría mi tiempo por cada trabajo. Organizar Cierto el tiempo por para cada terminar. Sí. También pueden preguntar, por ejemplo, cuál es lo más urgente. ¿Ya? Preguntarle a la persona que los está orientando qué es lo más urgente que hay que hacer y empezar a organizar en base a esas prioridades. Justo ¿Ya? eso le iba a decir, organizar la prioridad dependiendo de la hora de entrega de cada trabajo. Exacto. Por ejemplo, si un trabajo se entrega mañana, obviamente tengo que hacer el que se entrega mañana y no el que se entrega la próxima semana. Y, chiquillos, siempre como el monito, keep calm, ¿ya? Mantener la calma y organizarse, porque es la única manera. Aquí, más de ser capaces de reaccionar de alguna manera, es netamente organizarse, ¿ya? ¿Qué otra pregunta teníamos respecto a los horarios de la práctica? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes respecto a eso? Que como son estudiantes en práctica, por ejemplo, van a trabajar más, van a trabajar menos. ¿Cuál es su idea, por ejemplo, lo que ustedes piensan ahora? ¿Qué creen? Trabajar. Ya, pero por ejemplo, en el horario de la práctica, ¿los van a hacer trabajar más o los van a hacer trabajar menos? Yo creo que menos, porque por algo estamos en práctica, no podríamos realizar quizá lo de un trabajador normal. ¿Ya? Y en O cuanto a la capacitado. cantidad, al horario, Yo creo que es lo mismo que los demás trabajadores, porque depende de la empresa a qué hora se entra y a qué hora se sale. exacto. Ángel Varas. Pero, profesora, ¿no hay una cierta cantidad de horas que hay que cumplir? Ya. Pero eso se puede dividir en la hora que la empresa diga, po. Exacto. A ver, paremos un poquito ahí. El horario de que ustedes van a cumplir
sí es el horario que tiene la empresa. ¿Ya? El horario de trabajo común que tiene la empresa, por ejemplo, para el área administrativa, que es en el área donde van a estar ustedes. ¿Cómo se regula también eso? Y esto es súper importante que lo sepan. Esto es legal. Por lo tanto, no pueden cumplir más horas que las pactadas, que las del horario del trabajo. ¿Ya? No es que, por ejemplo, ustedes por ser estudiantes en práctica le van a decir, ¿sabe qué? Trabaje 10 horas hoy día. ¿Ya? O trabaje 5 horas nomás porque usted es estudiante en práctica. ¿Ya? Para esos criterios se ve el horario de la empresa y también, por ejemplo, la posibilidad de que ustedes negocien el horario. ¿Sabe qué? Yo voy a estar o entro a trabajar. ¿Podría hacer mis horas de tal periodo a tal periodo? Y luego tienen que cumplir con el total de las horas de práctica. ¿Ya? Vamos a anotar una pregunta que llegó. Y lo vemos. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los horarios de trabajo, hay que tener en consideración lo siguiente. El horario de la empresa no pueden exceder la cantidad de horas legales a la semana. ¿Cuántas horas es lo legal para un trabajador semanal? ¿Con 8 horas. 8 Semanal. O sea, bueno, 8 25. horas diarias y semanal son 45. 45. ¿Ya? Entonces, su horario no puede exceder de esos límites legales. Había una pregunta que hablaba de si se podían hacer horas extras. ¿Ya? Se pueden hacer horas extras y esas horas quedan registradas como horas hechas. Por ejemplo, si pidieran quedarse una hora más como hora extra, ¿ya? Ese día no hicieron, no sé, pues 8 horas, sino que hicieron 9. Por lo tanto, ya es una hora menos del total que tienen que hacer. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Las entrevistas pueden ser que la haga una persona que está recién llegada a la empresa? Va a ser relativo, no es muy frecuente. ¿Ya? No es muy frecuente. La entrevista por lo general la va a hacer algún jefe o la persona que va a estar a cargo. ¿Ya? No es muy usual que sea alguien así como recién llegado, pero de que se puede dar, se puede dar. ¿Ya? Y volvemos acá, chiquillos, al punto de la entrevista. ¿Ya? Es que es algo que a ustedes parece que los preocupa mucho. ¿Ya? Sean naturales. No va a ser una entrevista demasiado extensa ni demasiado larga. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuánto dura la práctica? Y también voy a aprovechar de contestar una pregunta de que decían que ahora era un mes. ¿Ya? ¿O no? A ver, ¿esa era? Sí. ¿Cuánto dura la práctica? Profesor Marquito, ¿cuánto dura la práctica? La verdad es que yo todavía no lo tengo claro. Yo sé que hay una cantidad de horas, pero eso va, o sea, ¿cuánto dura la práctica en tiempo? No lo tengo claro porque va a depender la cantidad de horas, pues si hace más horas durante el día, se acorta un poco la práctica, pues, y si tiene menos horas al día, la práctica se alargaría, pues. Ya. Entonces siempre he tenido esa duda. Ok, esa es una duda. Y lo otro, este año, por efectos de lo que es el COVID, ya los horarios de práctica se cortaron. Y actualmente son 180 horas. Eso tengo que cotejarlo con la profesora Marcela, porque era algo nuevo. Entonces sí, más o menos estaría
cabiendo en un mes. Vamos a consultar con la profesora Marcela para que nos diga y les doy esa información inmediatamente. ¿Ya? En cuanto ella me conteste. ¿Ya? Pero es eso. ¿Ya? Alrededor, el año pasado, era alrededor de 2 meses lo que se hacía de práctica. Pero María Carolina, ¿Sí? ¿cuántas horas me dijiste que eran antes? No tengo claro si eran 450, 360. 360. Ahora se bajó a 180. Sí. O estaba en proyecto por lo que es el COVID. Ya. Vamos a consultarlo bien, pero en tiempo son alrededor de 2 meses, porque las personas que entraban, por ejemplo, en diciembre, estaban todo diciembre, y todo enero y una semana de febrero. Y si se podía hacer online la práctica. Es una modalidad que, en virtud de este escenario que estamos viendo, podría ser factible. Hacer una práctica, digamos, online. ¿Ya? Entonces, vamos a... No, olvidamos cambiar la diapo. ¿Ya? ¿Es posible que se alargue la práctica? No. ¿Ya? Las horas de práctica, las que sean 180, 360, las que sean, están fijas y están establecidas en un contrato de trabajo. Una vez que ustedes terminan de completar sus horas, es que ya terminan la práctica. Entonces, así como alargar la práctica propiamente, tal como periodo de práctica, no. ¿Ya? Porque he escuchado que la práctica dura más de 180 horas, es posible que se alargue, ya lo vimos. Alguien preguntó por el derecho a casino, como el resto de los trabajadores. ¿Puedo responder yo, María Carolina, eso? Por supuesto. Ya. Esa pregunta es súper buena porque en realidad tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Pero primero hay que recordar que los chiquillos no tienen contrato de trabajo, sino que tienen un contrato de práctica. ¿Ya? Sin embargo, hay una normativa de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Que un ordinario tiene un número 1983/100 que dice que los alumnos en práctica no tienen derecho a un contrato de trabajo. Sin embargo, como derecho mínimo, se le debe asegurar la colación y la locomoción, ¿ya? Así que ese es lo mínimo que pueden recibir los estudiantes en práctica. Es una normativa que está vigente, que es de la Dirección del Trabajo. No sé si quedó claro, ¿ya? Y si necesitan el ordinario, lo pueden buscar en Dirección del Trabajo. Inclusive googleando la pregunta aparece ahí como normativa. Se lo voy a leer textualmente para que les quede claro. Dice, aunque ninguna empresa está obligada a pagar una remuneración a un estudiante en práctica, sí debe compensarle al menos movilización y colación. Esto dice la Dirección del Trabajo, aunque sea un pago directo a alguien que cumple labores dentro de la empresa, no constituye remuneración. O sea, bueno, los chicos saben que la colación y la locomoción no constituyen remuneración porque no son imponibles. ¿Ya? Eso aparece. Ok, y con lo que acaba de leer el profesor Marco, también se contesta otra pregunta, que es la relativa a las remuneraciones en la práctica. ¿Ya? No es obligatorio una remuneración, como decía ahí, el ordinario, pero sí que se asegure lo que es locomoción y lo que es la colación. La mayoría de las empresas sí, digamos, dan una remuneración que incluye el costo de locomoción y, digamos, alimentación, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay centros de práctica que
que no ofrecen la remuneración propiamente tal, por ejemplo, como es el Sename. Pero ojo, es una cosa por otra, porque el Sename a lo mejor no ofrece remuneración, pero sí varias personas han quedado trabajando ahí y es un centro de práctica, es un muy buen centro de práctica, ¿ya? Tanto por lo que se aprende como por las condiciones de la práctica. ¿Ya? No están trabajando, ojo, cuando uno habla de Sename, no es que estén en un hogar. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Se van respondiendo las preguntas? ¿Han salido las preguntas que ustedes hicieron? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Ya. A mí me gustaría saber, una profe que está también en el chat, Dime. si es que las horas extra existen en una práctica y si es que se pagan por ellos mismos, por hacerlas. Ya. Marco, ¿tienes tu información respecto a eso? Ya, primero que todo, recordar que no podrían hacer horas extras porque no tienen contrato de trabajo. Eso es importante. Ahora, en la realidad, a lo mejor un día le van a pedir que se queden, porque va a haber el cierre del mes, va a haber más trabajo un día específico, a lo mejor le pueden pedir, pero eso es un tema netamente del momento, ¿ya? Pero tampoco si la empresa tiene la voluntad de pagarle, es bienvenido, pero no está obligada, ¿ya? Eso es importante. La mayoría de la empresa hoy en día paga, pero como dice la normativa, no es una obligación, ¿ya? Es netamente un acuerdo o una buena voluntad del empleador, o sea, en este caso no es empleador porque no hay contrato de trabajo, pero de la empresa en sí, de que le pague, digamos, esa hora o inclusive la práctica en sí, ¿ya? Pero yo creo que una persona que está haciendo la práctica y a lo mejor tiene posibilidad a lo mejor de quedarse en la empresa, siendo una buena empresa, si le piden que se quede una hora más, o sea, no hay que pensarlo, yo creo que yo me quedaría. No sé si quieres complementar algo ahí o dar una opinión Sí, personal. complementarlo es que si se tiene que quedar, por ejemplo, una hora extra después de lo que dice, digamos, su horario establecido, esa hora se computa como una hora hecha, ¿ya? Como una hora trabajada. No hay pago como hora extra, pero sí es una hora extra que ustedes trabajaron, ¿ya? Por lo tanto, no sé, pues, ya llevan una hora menos de las que tendrían que hacer, ¿ya? ¿Te queda claro, Jeremy? ¿O Sí, sigues con profe. duda? ¿No? Ya. La siguiente pregunta, ya son más o menos 3 o 4 preguntas que tienen la misma inquietud. ¿Qué pasa si lo hacemos mal? ¿Ya? Y esa es la tónica que se ha repetido. Siempre ese temor, chiquillos, al fracaso. ¿Qué pasa si nos mandamos un condoro por ahí y lo hacemos mal? ¿Nos van a echar al tiro? ¿Nos van a despedir? ¿Nos van a expulsar? ¿Vamos a reprobar la práctica? ¿Ya? A ver, mi experiencia en todos estos años, no he visto a alguien que haya reprobado práctica por hacer cosas mal. ¿Ya? Tendría que ser así como una cosa como muy grande para que eso pasara. ¿Ya? No los van a mandar a hacer tareas que impliquen que se pudiera mandar que pudieran cometer un error así, de partida. ¿Ya? No los van a mandar, por ejemplo, a trabajar a lo mejor con un programa que podrían echar a perder o borrar información importante, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los motivos de preocupación, digamos, por lo que menos deberían preocuparse. ¿Ya? Pueden cometer errores,
y de hecho van a cometer errores, ¿ya? Como todo el mundo, pero algo así como para que los echen, no. ¿Ya? ¿Por qué? Y es una cuestión lógica como lo que les estaba diciendo, ¿ya? La lógica indica que no los va, como son estudiantes en práctica, no los van a mandar a hacer algo que en lo que pudieran cometer un error que pudiera costar demasiado a la empresa. ¿Ya? Así que por eso, chicos, bajen la ansiedad respecto a ese punto. Sí he visto una vez una reprobación de práctica, pero fue más que nada no por errores que se hayan cometido, sino que por falta de hábitos de trabajo. ¿Ya? Era una persona que no llegaba a la hora, que no hacía lo que tenía que hacer propiamente tal, digamos, costaba que trabajara, y es el único caso de que yo me acuerde que haya sido así, por ejemplo, una reprobación. Pero todo lo demás, no. De hecho, chicos, el colegio tiene y ha tenido muchos centros de práctica porque la gente que ha ido ha hecho las cosas bien. Ha hecho lo que le han pedido que hiciera, ha aprendido a hacer nuevas cosas. Entonces, esa es una de las menores preocupaciones que ustedes deberían tener, ¿ya? No, es como cuando uno aprendía computación, ¿ya? Ustedes nacieron en la época de los computadores. Cuando yo estaba aprendiendo, por ejemplo, el temor mío era apretar algo, un comando, y que me echara el computador, ¿ya? Hasta que me explicaron que eso no iba a suceder, que tendría que meterme a sitios muy remotos en el computador como para que yo me pudiera mandar un condoro como de esa envergadura. ¿Ya? ¿Los deja eso más tranquilo? ¿O siguen teniendo el mismo temor? ¿Ya? De las personas que hicieron una pregunta relativa a eso, que fueron como 4 personas. Profe, ¿Alivia un poco? ¿Sí? lo que pasa es que lo que a mí me da miedo es llegar allá y, por ejemplo, yo no sé mucho de Excel, a mí lo que más me cuesta es usar el Excel. Entonces, como que me da miedo llegar y que me digan, ya tenés que hacer esto en el Excel, y yo no sé hacer nada en Excel, a pesar de saber la materia, pero no saber ocupar el programa. Ya. Entonces, vale, si esa es tu inquietud, por ejemplo, para estar más segura, ¿no sería, por ejemplo, una buena idea empezar a practicar Excel? Tipo, pero, por ejemplo, ahora el profesor Marco estaba haciendo la tarea de él y como que de lo único que me acuerdo, lo poco y nada que nos pasaron en informática el año pasado, fue la fórmula de la suma y la resta. Y ya de eso ya no sé nada más. Entonces ahí estoy practicando con eso, con lo que envía el profe Marco y todo, pero aún así igual cuesta un poco porque uno está solo aquí tratando de Sí, aprender. sí, pues la Valentina tiene razón. Yo creo que la mayoría estamos así porque a nosotros el año pasado teníamos un ramo de informática, pero ese ramo lo pasaron como a reforzamiento a matemática. Le dieron más importancia el año pasado a las matemáticas que al Excel y ahora ni siquiera hemos tenido clases de eso. Ya, entonces a lo mejor sería bueno que se pudiera hacer, no sé, alguna clase de Excel. Sí, yo digo que sí. Ya, ¿a ustedes, por ejemplo, les interesaría hacer esa clase tener como una clase o un par de clases para aprender a manejar Excel bien? Sí. Ya. María Carolina, súper interesante. no sé si te recuerdas que en la sesión que estuvo Oscar, porque nosotros deberíamos terminar la otra semana este taller de práctica, ¿ya? Pero mencionó Oscar que a lo mejor podría haber otra instancia que se diera unas 2 sesiones más adelante,
y podríamos a lo mejor destinar una sesión solamente para dar como, entre comillas, una clase o una capacitación para Excel. No sé si parece buena la idea a ti y a los demás. ¿Mm? Yo creo que sí, apruebo, ¿ya? Agree. Para los chiquillos sería súper importante porque les bajaría la ansiedad en ese punto, ¿ya? Ahora bien, el Excel, recordar que como todo en la vida, mientras más lo ocupen, más familiaridad, está bien dicho, ¿no? Van a tener, ¿ya? Yo, por ejemplo, le soy súper sincera. Yo me manejo mucho más en Word que lo que es en Excel. Y el Excel lo voy aprendiendo y donde no lo ocupo, se me va olvidando. Entonces, por ejemplo, es importante que ese conocimiento lo estén aplicando constantemente. Y anotar, llevar, por ejemplo, tener su torpedito con las fórmulas, con los comandos, ¿ya? Para hacer lo mejor posible. Y vale, si llega ese momento, por ejemplo, que tú ya llegas entrando y empieza a trabajar y las dudas las puedes consultar con alguien. Con algún compañero de trabajo, ya por ejemplo, ya hiciste todo el listado. O sea, no me acuerdo cómo se hace esto. ¿Usted sabe cómo se hace? ¿Ya? Entonces, no creo yo que les nieguen la ayuda en ese sentido. María Pero eso, Carolina. vamos Profe. ¿Sí? A ver, antes que hable parece que la Yamil, no sé quién era, ya. Sí, yo. También, chiquillo, decirles que el Excel en general y todos los programas del Office son súper amigables. O sea, ustedes, yo creo que las tareas que uno les manda tienen que ir viendo el menú del Excel, o sea, la barra de herramientas. O sea, ahí ustedes pueden ir experimentando con las herramientas que tiene cada programa, porque como decía la María Carolina, uno nació no cuando recién la computación estaba en su crecimiento, pero las posibilidades de acceder a estos programas era mínimo. Y yo ocupaba una planilla de cálculo súper antigua que se llamaba Lotus, que era en blanco y negro. Y todo había que escribir, todos los comandos, o sea, para hacer algo había que escribirlo y uno tenía que aprenderse esos comandos casi prácticamente de memoria. Pero hoy en día estos programas tienen arriba, ¿cierto?, la barra de herramientas, donde te va indicando lo que hace las funciones que tiene. Por lo tanto, yo creo que ustedes también tienen que ser un poquito autodidactas, ¿cierto? Y atreverse y a meterse, crear un archivo y ver qué posibilidades les da la planilla en sí. Ir viendo archivo, edición y ver qué es lo que hace cada cosa, ¿ya? Y ahí obviamente lo podemos complementar a lo mejor con una charla, ¿cierto? De una sesión de Excel, ¿ya? Pero sería bueno que ustedes antes de eso vieran, ¿cierto? qué funciones tiene la barra de herramientas. Y en base a eso, cuando lleguemos a hacer la charla, ustedes ya vienen con preguntas, ¿qué puedo hacer? Vamos a poder hacer gráficos, ¿ya? Pero el fuerte de ustedes va a ser hacer planillas, ¿ya? Planillas, ¿cierto? Hacer bordes, sumatoria, multiplicación, divisiones, sacar porcentajes. Más allá de eso, a lo mejor va a ser poco probable. Ya ponerle color a la celda, a lo mejor marcar bordes, agrandar una celda, combinar celdas, ¿ya? Pero eso es súper sencillo. Lo que pasa es que hay que atreverse un poco, digamos, a experimentar, a hacer autodidacta y ver uno acá, si se equivoca, pone deshacer, hay como una flechita y listo, y vuelve atrás, ¿ya? En la última cierra el archivo y no guarda los cambios, ¿ya? Pero uno tiene que atreverse, digamos, hoy en día, más que la técnica, es la habilidad que tiene la persona, ¿cierto? De ir aprendiendo, tener esa capacidad de autoaprendizaje, ¿ya? Y sobre todo cuando ya sean un poquito más adultos, no van a tener ya profesores a lo mejor que les estén ahí enseñando,
sino que van a tener que capacitarse. El conocimiento va rotando cada 5 años, o inclusive cada vez se va achicando esta brecha, ¿cierto? Del conocimiento. El conocimiento va cambiando. O sea, todo lo que hace 5 años atrás se hacía, ya no se hace. Ya cambió esto. Ahora hay nuevas técnicas, hay nuevos procesos, hay nuevos procedimientos, hay nuevos programas, ¿cierto? Hoy mismo ya ustedes se dan cuenta que tenemos este famoso Zoom, que hacen 4 meses atrás, 5 meses atrás, no lo utilizamos. Y que lo aprendimos a usar ustedes mismos, ¿ya? Nosotros mismos como profesores. Entonces, hay que atreverse a utilizar estas herramientas tecnológicas. Ok. ¿Cuánto dura la práctica? Tengo el extra. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas horas al final? 180. Y normalmente son 450 horas, ¿o no? Eran 360, pero ahora son 180. Ahora sí, confirmado. Confirmadísimo. Son 180. ¿180? Sí. ¿Alguien puede ¿Y cuántos sacar son 180 horas? ¿Un mes y una semana? Eso mismo quiero que pedirle. No, una semana no. ¿Qué saquen Un ustedes mes y mismos una el cálculo? semana. Eso dijo. Sí, pues, Si un mes y una trabajan, semana. a ver, listen to me. Si Pero, trabajan chiquillo, 8 horas diarias. no, ¿Me no están escuchando? alcanza. María Carolina tiene... Sí, 8 por... A la semana, en 5 días, ¿cuántos son? 45. 45 ¿Cómo? semanas, 90 y en un mes 180 horas. Son 40 en una semana. 40 en una semana. ¿En 4 semanas? 40 por 4, 160. 160. Ya, pues, ¿viste? 160. Un Entonces mes, sería un mes, 2 semanas. 2 semanas. Un mes, 2, no, Profe, un mes ¿El y horario algo. sería normal? Así como profe, 5 por entonces 2. acortaron el coso. Un mes y algo. Es un mes y algo, porque en un mes son 160 horas. Y Sí. nos faltan 20. Son un mes y 2 Una días y algo. Una semana y algo. Ahí se reparten. ¿Y los horarios serían normales? Así como 5 por 2 o de lunes a viernes nomás. Dependiendo del horario de la empresa. Y esa era otra ya. pregunta que teníamos acá, si es que relacionada con La el horario, mayoría de cosas si es que... que se podía hacer los fines de semana. ¿Ya? Si la empresa tiene horario el fin de semana, sí la podrían hacer, respetando siempre, chiquillos, los horarios de descanso. Por ejemplo, 1 hora de colación, ajá, 8 horas diarias. ¿Y cuánto era la semana? No sé. Ya, son, eso que dijeron. son 45 horas a la semana, más o menos. Profe, 40. 30. ¿Sí? ¿la hora de colación está incluida en las 8 horas? Sí. O sea, sería como No una hora de debería. trabajo, Sí, pero en po. realidad es una hora de descanso. No, acuérdense que la hora de colación nunca es, no es imputable a tu jornada de trabajo. Recuerden eso. Ya, por lo tanto, eso es un horario totalmente aparte de colación. Ya, no se considera dentro de tu tiempo. Y son mínimo 30 minutos. En el diario oficial apareció la publicación de la modificación de la jornada, perdón, de la cantidad de horas. ¿Ya? Está publicado en el diario oficial el día martes 7 de julio del 2020 y se modifica el decreto 2516 del Ministerio de Educación que fija normas básicas del proceso de titulación de los alumnos y alumnas de enseñanza media técnico profesional de la forma que se indica. Y ahí aparece que se modifica de 360 a 180 horas. ¿Ya? Bien. Entonces, Profe, tengo una duda. dude. Es que, ¿cómo lo hace uno con la ropa? ¿Cómo uno tiene que ir vestido como andábamos en la feria TP? Así hay que ir todas las 180 horas. Ya. ¿Con taco y todo eso? Al vestuario depende, chicos, del lugar donde estén. Ustedes cuando van, preguntan por el código de trabajo. No es necesario ir de taco todos los días, pero sí semiformales. Profe, ¿Sí?
Con un tema de así como ir vestido, pero muchas veces se toma como cuando uno no está como en atención así al cliente directamente con más personas así exterior a la empresa, como que se puede ir como medio informal. Claro, semiformal. El término más correcto es semiformal. Y sí, la mayoría de los digamos, de la presentación en la práctica, por lo que yo he visto, es semiformal. Ya, los chicos no todos ocupan corbata, pero sí, por ejemplo, ocupan camisa y pantalón de tela. ¿Ya? Y a lo mejor no zapatos así como los zapatos formales negros con amarritas, sino que otro tipo de zapato más informal que no sean zapatillas. ¿Ya? Semiformal, las chicas también, una blusa, un pantalón de tela, una blusa, una falda, un vestido que no sea mini, que no sea como para ir a bailar a la disco, chaquetita. Las chaquetas siempre dan formalidad. Pero, profe, mire, por ejemplo, la tía hicieron su práctica po, y la José va con jeans, la Elisa iba con jeans, y entonces... y supuestamente era semi-formal, po, y entonces, ¿cómo? Es que eso va a depender de la empresa. Hay empresas que manejan un código de vestimenta que es mucho más relajado. ¿Ya? Y que tiene que ver con algo que habían dicho recién, que es, por ejemplo, que a lo mejor no están atendiendo público. Entonces va a depender netamente de la empresa. ¿Ya? Pero así estar encima de los tacos todo el día, por ejemplo, no. Por lo general, por ejemplo, cuando ustedes están en la feria, en la muestra, TP, se visten formales y se visten así como muy formales, como elegante, muy bien presentado. ¿Ya? En los trabajos hay que ir viendo el código de vestimenta que ellos les digan. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pregunten, ¿puedo venir con jeans? ¿Ya? ¿Qué tipo de vestimenta? Y fíjense también cuando vayan, fíjense también cómo están vestidas las demás personas, para sacar una idea. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo cubierta prácticamente todas las preguntas que me hicieron. La de los accidentes. ¿Qué pasa si se accidentan en la práctica? Están cubiertos por el seguro de accidentes escolar. ¿Ya? Porque ustedes son alumnos en práctica, todavía son estudiantes. Por lo tanto, están, digamos, matriculados en el colegio como alumnos en prácticas y el seguro escolar los cubre de accidentes que puedan tener. ¿Ya? Chicos, ¿quedó alguna de las preguntas? Yo las fui anotando. ¿Quedó alguna de las preguntas que plantearon y que no se haya tocado el tema? ¿Ya? Preguntas frecuentes. ¿Qué se hace? ¿Cuántas horas son? Salió. ¿Puedo buscar yo mi práctica? También, fue una de las primeras que salió. ¿Qué pasa si me accidento haciendo la práctica? Fue una de las últimas preguntas que llegó. Otra pregunta acá es, ¿quién supervisa las prácticas? ¿Quién supervisa las prácticas? ¿Ya? Durante la práctica están ustedes con un tutor, ya que es ¿cómo se llama? El maestro de práctica, ¿ya? Y esa persona, ustedes están como a cargo de esa persona. Entonces, esa persona es la que lo supervisa. Y por parte del colegio, la profesora Marcela. Y los pases escolares sí les sirven ya durante el periodo de práctica, porque están haciendo práctica profesional. ¿Ya? Mitos o realidades. Si yo les pregunto, si no está cómodo en la empresa, ¿se puede cambiar de centro de práctica? Si no estoy cómodo en la empresa, ¿me puedo cambiar de centro de práctica? ¿Mito o realidad? Valentina.
La primera afirmación. Yo creo que sí, po. Exactamente. Me parece que no leí todo ahí porque tengo... Ahí está, me faltaba el no. Exactamente. ¿Ya? Si ustedes por ABC motivo no están cómodos o no les gustó o no desean, sí pueden cambiarse. ¿Ya? No es que nadie los vaya a hacer, los mandan a un lugar y los vayan a obligar a hacer la práctica si no están cómodos. Tengo que hacer la práctica al tiro. Y esa era una de las preguntas que nos faltaban. A ver. No, no es necesario. No es necesario. Muy bien. ¿Ya? Oye, pero ¿por qué te dicen? No es necesario hacer la práctica al tiro. Es conveniente, porque quedan ya listos. ¿Ya? Es conveniente, pero no es necesario. ¿Ya? Y alguien preguntaba, era una de las preguntas aquí que me faltaba. ¿Cuándo se hace la práctica? Más o menos. Ustedes pueden empezar a hacer la práctica inmediatamente después que se hayan terminado las clases. ¿Ya? Por ejemplo, si las clases se terminan el 18 de diciembre y ustedes les ofrecen una práctica para el 19, empezando el 19 de diciembre, podrían empezar perfectamente. ¿Ya? En la práctica está solita en el mundo, mito o realidad. Isabel, ¿estás por ahí? ¿Qué pasó? ¿Es mito o es realidad que en la práctica estás ahí solito, en el mundo, en el lugar de práctica? ¿Qué? No le escucho, espera. ¿Qué? No, es mito. Es mito, dice la Scarlett. Es mito que están solos en la práctica, exactamente. Tienen a una persona. Porque con tal de que la profe nos busque la práctica, desde ahí no estamos solos, po. De partida. Para solo. ¿Ya? De partida. Siempre, la práctica siempre es un proceso donde van a estar acompañados por el colegio, por la institución, etc. ¿Me darán un dinero después de la práctica? No siempre. ¿Ya? No siempre por parte de la empresa. Y si dan, es como lo básico, el transporte. Exacto. Pero ojo que también después de la práctica, una vez concluyendo su práctica, hay un dinero de la JUNAEP. Una beca de la JUNAEP que son como 80.000 pesos, 60.000 pesos. Y a todos los estudiantes Tipo, por el hecho de hacer la práctica. Exacto, les llega. Así que ojo ahí. Y después de hacer la práctica están Liz Taylor. Sí, po. Sí. ¿Ya? Sí. Después ustedes Sí, porque ahí ya está como validado el título, po. Exactamente. Hasta el momento en que en agosto se entregan los títulos. Ustedes hacen la práctica y están con su proceso de título en trámite. ¿Ya? Egresados con título en trámite. Eso indica que hicieron su práctica y que su título está en lo que es la parte administrativa, que le ponen todas las estampillas y demás. ¿Ya? Ok, chicos, ¿les quedan más consultas? ¿Quedó alguna pregunta en el tintero? No, yo no. La mía no salió. ¿Cuál era, Belencita? Es que las anoté, pero no anoté qué... No anoté. Los ¿Que en nombres. qué tipos de empresas se hace la práctica? ¿O con qué rubro esa cuestión? Mira, aquí la tenía, pero se me había pasado porque estaba chiquitito. Puedes hacerlas en cualquier tipo de empresa donde necesiten o donde haya labor administrativa. Ya. Por ejemplo, en una tienda, puedes hacer la práctica en una tienda en la parte, por ejemplo, de recursos humanos. No vas a ir a vender ropa. Sino que vas a hacer, ¿ya? Ya entendí. Profe. Cualquier rubro, pero en sus labores. Dígame. ¿Y, profe, qué pasa con los pases? Los pases, ustedes están haciendo la práctica, son estudiantes, entonces los pases sirven. ¿Sirven? Ya, pero... ¿Hasta cuándo duran los pases? Eso. ¿El pase media? Ya, sus pases, no lo sé. Tienen un periodo entre que salen del colegio y entran, digamos, a estudiar a un instituto, a una universidad. Hay un periodo en que están activos todavía. Por ejemplo, en el verano todavía están activos.
Y después cuando ustedes entran a estudiar o cuando es el nuevo año de estudio, digamos, ahí tienen que validarlo. Y tienen que hacerlo por la universidad. Ahí cambia el pase, pues, ¿cierto? Ahí cambia el pase, claro. Es un pase de educación superior. Con los mismos beneficios, pero ahora es un pase de educación superior. Y de otro color. De color. Y esperemos con una mejor foto. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Ya. Para concluir, desde mi punto de vista, algo que me interesó mucho y que vamos a pasarlo, a hablarlo, por ejemplo, con la profe Fabi, con el director, es lo del Excel. ¿Ya? Porque ustedes sienten que esa es una debilidad que tienen, por ejemplo, para poder hacer muchas de las cosas que tendrían que hacer en una oficina. ¿Ya? Y la otra reflexión que quiero terminar es que se saquen los temores. ¿Ya? Tendría que pasar algo, darse muchos factores para que ustedes hicieran algo tan mal como para que los echaran de la práctica. No los van a mandar a hacer cosas que ustedes no puedan hacer, ¿ya? Porque las empresas están conscientes que ustedes son estudiantes en práctica, ¿ya? Ah, y alguien hablaba de que si los echaban al tiro si se peleaban con la gente, ¿ya? Es más factible, ¿ya? Así que mantener siempre, chiquillos, un ambiente cordial, ¿ya? Si ustedes disienten en algo con alguna persona, decirlo siempre con respeto, ¿ya? Sin gritar, sin levantar la voz, sin ocupar malas palabras. Buena convivencia, tal cual es en el colegio, ¿ya? Respeto siempre. Ok. Profesor Marco, ¿algo que agregar? Parece que tiene problemas el profe Marco. No se escucha. Ya, ahora sí, ¿me Ahí sí. escuchan? Sí, Ahí estaba sí. silenciado. Yo tengo 2 clases con los chicos en la semana y aparte tengo 2 horas que son de reforzamiento. También podríamos ocupar esa hora a lo mejor para hacer complementar el taller de Excel, ¿ya? Porque es una hora de reforzamiento donde ya prácticamente vemos el tema de las remuneraciones, pero podemos llevarla a la parte netamente lo que es utilización de Excel ahí. Entonces, es cosa de conversarlo con la profesora Fabiola y con Oscar, yo creo que no habría ningún problema. Sí. Así que eso. Y también digamos, de volver al colegio cuando ya estemos, digamos, podamos estar en físico. También hay la práctica con los computadores en el colegio. También eso Sí. va a ser súper efectivo. Y como decía el profesor Marco, chiquillo, también ser un poquito autodidacta. ¿Ya? Meterse ahí, investigar qué pasa si aprieto esto, cómo podría ser esto otro. ¿Ya? Hay harto tutorial que podrían ocupar. ¿Ya? Yo no le tenía fe a los tutoriales, pero debo decir que sí funciona. Sí sirve. Pero, profe, mire, por ejemplo, yo trato de aprender eso de Excel, po, pero me meto y por dejo la embarrada, pues entonces, por más tutorial que vea, no me entra. Ya, pero es que empieza por ejemplo, por cosas pequeñas. Por ejemplo, pon cantidades y hace sumas, multiplicaciones, divisiones. Y anda practicando las fórmulas. ¿Sí? El Excel es muy lógico, tiene muchas fórmulas. Entonces, por ese lado, va a ser fácil aprender, pero dedícate a pedazos chicos de información. ¿Ya? Y domina eso primero y después sigues con lo otro. ¿Ya?
Ya, chicos. ¿Más dudas? ¿Más consultas? ¿Ya? ¿No? ¿Nada más? Ninguna, reina. No. ¿Están ahí? Muchas gracias. Ok. Gracias por su participación. Gracias por sus preguntas. Si se dan cuenta, sus preguntas, las preguntas que ustedes tenían son las preguntas que en realidad son las más frecuentes que se hacen en la práctica. ¿Ya? Nos falta algo. Para la próxima clase necesitamos que hasta el día lunes manden a los correos del profesor Marco y mío, manden un currículum de ustedes. ¿Ya? Aunque sea el borrador. ¿Ya? ¿Cuándo hay que mandarlo? Hasta el día lunes. Ah, ya. ¿Ya? Hasta el día lunes. Entonces, mándenlo, aunque sea chiquillo, un borrador de su currículum, aunque no sea el final que van a poner. ¿Ya? Pero necesitamos eso en nuestros correos el día lunes a más tardar. Profe, cuando la profe Marcela nos busque en la práctica, ella tiene que entregar nuestro currículum. ¿Ya? Sí, van con su currículum. Sí, la profesora Marcela siempre pide el currículum, va dentro de la carpeta. ¿Ya? Y es uno de los antecedentes que ella presenta, por ejemplo, cuando manda 3 personas para que la empresa elija. ¿Ya? Así que es algo que a mí me gustaría que lo tuvieran ya lo más listo posible, cosa de que después haya que ingresar la menor cantidad de información nomás. Y estuvieran ya listos con eso. ¿Ya? Ok, ahora sí creo que eso es todo, amigos. ¿Marco? No, nada, solamente despedirme, que tengan buena tarde, buena semana. Bueno, yo tengo clase con ellos el viernes, les voy a entregar la consigna de aprendizaje de la fase 4, así que eso, nos vemos con ellos el viernes, ¿ya? Yo igual, nos vimos el viernes, chicos, hay unos vidrios. ¿Ya? Besitos, se cuidan mucho. Ustedes igual. Chao. profe, que estén bien. Igual. Chao, chao.